Les decía que él tenía el problema de cálculos renales, trató de curar sus cálculos renales asistiendo a los baños termales, que en el medioevo, y que bueno, ahora incluso se ha retomado bastante la práctica de la medicina alternativa a través de los baños termales, ¿verdad? También nos cuenta un poco qué se sentía como ser juzgado delante del Vaticano. Montaigne, para publicar sus ensayos, tuvo que responder a la censura del Vaticano, que le puso ciertos peros, le puso ciertas trabas un poco a la publicación de su gran volumen de 500 páginas, que luego habría de ser como el libro de los ensayos que conocemos hoy en día, y que pues fue bastante censurado. Entonces como que él estaba un poco delante de este pelotón de ejecución que era la Inquisición romana, y tuvo un poco que, pues nada, que aceptar y bajar la cabeza, porque era un tiempo en donde se empezó lo que se llamó después la cacería de brujas, ¿verdad? Y bueno, estamos en octubre, es un mes que se conoce bastante por el tema de las brujas, y que a mí me fascina particularmente, porque pude desmarcar mi imagen del medioevo como un lugar aburrido, como un lugar de oscurantismo, como lo medieval, de verlo como algo vetusto y terrible, y entender que fue realmente en el Renacimiento donde se comenzó a perseguir y se comenzó a castigar un poco a todas aquellas cosas que se escapaban de la norma, ¿verdad? Justamente a ese propósito, Montaigne relata otra de los episodios interesantes de su viaje, es cuando le cuentan la persecución que la Inquisición estaba ejerciendo sobre una secta de portugueses que se casaban entre ellos, entre hombres, y lo que los espantaba no era que fueran hombres que tuvieran relaciones entre ellos, porque sabemos que en la Grecia antigua y en la Roma antigua, los filósofos como Sócrates, los filósofos como Platón tenían amantes, hombres y mujeres, era algo natural. Digamos que la sexualidad estaba vista desde una perspectiva muchísimo más liberal y muchísimo más progresista, entre comillas. Era aceptado, habían como rituales orgiásticos, y las fiestas, no estaba como tan medido y tan perseguido la diferencia sexual, digamos, e incluso de edad. No era algo que estuviera tan digamos que castigado, tan normatizado, no había una ley alrededor de esto. Y entonces Montaigne le llama la atención de esta secta de portugueses que son llevados a la hoguera, que son incinerados como herejes, porque se casaban entre hombres, pero no porque fueran hombres, sino porque imitaban la ceremonia religiosa del catolicismo. O sea, lo interesante acá es ver cómo la imitación de una ceremonia religiosa le provocaba a la Inquisición esta reacción un poco salvaje y un poco terrible, ¿no?, de juzgar a estos hombres y de llevarlos a la hoguera solamente por la imitación de un ritual, porque tenían miedo de que se generalizara la práctica, y de que esta práctica, que tiene un poder social muy fuerte hasta nuestros días, hoy quien no piensa en el matrimonio como un tema al cual tiene que responder, o sea, es algo que nos llega a nosotros como sociedad hasta hoy y que nos determina profundamente. Y pues nada, Montaigne, muy adelantado a su tiempo, reflexiona a este respecto, y pues nada, voy a leer el fragmento un poco como para ilustrar lo que les estaba diciendo. Matrimonio entre hombres y condena. El 18, el embajador de Portugal rindió pleitesía al Papa del Reino de Portugal, el mismo embajador que estaba acá enviado por el rey y por los estados contrarios al rey. A mi regreso de San Pedro encontré a un hombre que amablemente me avisó dos cosas. Me avisó que los portugueses daban votos de obediencia, votos matrimoniales, en la semana de Pasión, y ese mismo día la estancia se hacía en San Juan Porta Latina, en cuya iglesia algunos portugueses, hace algunos años, habían entrado a una extraña cofradía, a un extraño grupo. Se casaban varón con varón en la misa,
con ceremonias idénticas a nuestros matrimonios. Festejaban las Pascuas juntos, leían el mismo evangelio de nupcias y luego se acostaban y vivían juntos. En Roma se decía que la otra unión, la unión entre hombre y mujer, solo era legítima gracias al matrimonio, y le había parecido a estas refinadas personas que esta otra acción sería entonces paralelamente justa, autorizada por las ceremonias y los misterios de la Iglesia. Por esto fueron quemados 8 o 9 portugueses de esta curiosa secta. Entonces es interesante ver que, claro, este grupo, esta cofradía, dijo, pues si casarse es expresar el amor los unos a los otros, pues nosotros nos vamos a casar. Nos podemos casar, o sea, nunca pensaron en el género como algo que pudiera impedir una unión amorosa. Pero como que la Inquisición, la buena costumbre que comenzó a forjarse, digo yo, al final de la Edad Media y en el Renacimiento, vio esto con ojos de espanto y solamente pudo como legislar esto a partir de la denuncia de una herejía. Nos están imitando nuestros rituales, entonces hay que quemarlos por herejes. Fue como la respuesta, la terrible respuesta, y digamos que Montaigne como que es capaz de percibir un poco la agresión, aunque tiene que aceptarlo y tiene que escribirlo de una manera en que no se note que está en desacuerdo con esta práctica, y pues me parece algo muy actual. Es un tema que hoy en día nos toca, precisamente los derechos de las minorías, los derechos de género, y que nos atañe actualmente de una manera como muy importante como sociedad, y eran temas que se discuten desde la colonia, o sea, temas que se discuten desde antes de nuestra formación como sociedad, ya que este continente y Latinoamérica, pues nada, comenzó a concebirse como sociedad a partir del descubrimiento y la conquista, y comenzó a conformarse a partir del siglo XVI, básicamente. Entonces, esos problemas no nos han abandonado y los estamos mirando desde una perspectiva, digamos que un poco anquilosada en el tiempo. ¿Qué es lo que determina nuestro progreso o nuestra evolución como sociedad, sino pues el reconocimiento de las diferencias entre nosotros mismos y la tolerancia de las diferencias entre nosotros mismos? Es un poco pues lo que a mí me parece actual de este libro, pues que cualquiera no me preguntará, pues mira, es un libro escrito en el siglo XVI, estamos en 2020 ya casi, ¿qué tiene para decirnos el diario de viaje de un señor francés que agarró un caballo y se fue 1 año y 7, 8 meses por diferentes países como para ver cosas extrañas? Pues yo diría que una de las ideas, una de las cosas que tiene para decirnos es un poco, pensemos cómo nos construimos como en la diferencia, hasta dónde somos capaces de tolerar al otro, y cómo eso es una muestra un poco de quiénes somos nosotros y de hasta dónde puede llegar nuestro pensamiento. Pues nada, no sé si me queda mucho tiempo, ya son las 7:15, y pues nada, para concluir un poco lo que quería compartir con ustedes, pues nada, pienso que el arte de viajar está al alcance de todos nosotros, y que es un deber, creo yo, ser responsables a la manera como viajamos. Digamos que personalmente, pues nada, yo antes de vivir en México, que vivo acá hace 4 años, vivía en Francia, vivía allá 6 años, y me di cuenta de cómo la manera en la cual uno se adapta al lugar en donde está determina mucho quién es uno, y te va un poco rompiendo estas barreras del pensamiento de las nacionalidades, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir sobre mí el hecho de que yo sea colombiano, mexicano o francés? O ¿qué implica eso? ¿O qué interés tiene? ¿Hasta dónde está hablando el estereotipo, no? Porque bueno, cuando llegas a un lugar siempre te preguntan como, bueno, a mí colombiano, entonces hay de dos sopas, o me hacen la pregunta típica un poco sobre la violencia en Colombia, o me preguntan, alguien que es como, que quiere mostrarme su simpatía, me habla, no sé, del fútbol o del café o de los productos como típicos de la región para ser mucho más amable.
Entonces, yo como que lo que trato de hacer es, primero, pues no enojarme, porque hasta donde mi enojo y el sentirme ofendido como que confirma las hipótesis y los prejuicios de la persona que me está hablando conmigo, ¿verdad? Como que hay que dejar de sentirse ofendido por cosas que no tienen que ver con nosotros, sino con la persona con la cual estamos hablando. Digamos que muchas veces las preguntas que nos hacen, las preguntas que están disfrazadas de juicio, dicen más de la persona que nos está hablando que lo que nuestra respuesta podría decir sobre nosotros mismos. O sea, las preguntas que contienen un juicio y que no son realmente preguntas, sino que son simplemente afirmaciones de alguien, como que te muestran enseguida que la persona no está abierta a dialogar y no quiere realmente conversar y no quiere realmente saber algo acerca de ti, sino simplemente lanzar una opinión que escuchó en la televisión, en la radio, que es la primera cosa que se dice, y pues no hay que enojarse, no hay que caer como en el juego de confirmar el prejuicio del otro, sino tratar de llevar la conversación a un terreno mucho más libre de los prejuicios y de los estereotipos que, si bien contienen algo de verdad, pueden hacernos caer fácilmente en cegueras y en fanatismos, que es como el infierno un poco de las conversaciones, cuando alguien evoca un lugar común que no admite como una conversación genuina, pues nada, está de cierta manera como matando el interés, ¿no? Y que sucede para todo, que podemos aplicar, no sé, para el ritual de la seducción, cuando alguien cae como en clichés y en juicios y en lugares comunes, como que se pierde un poco el interés del diálogo. Entonces, pues nada, yo los invito a que reflexionen sobre su manera de viajar, si les gusta viajar, cómo lo hacen, qué les interesa ver. Les invito igualmente, pues nada, que le echen un vistazo al libro, que está bellísimo, y pues nada, que escriban diarios de viaje. Digamos que el interés también de la edición, es un libro pequeño que se puede guardar en cualquier bolsillo, viene del hecho mismo de conseguir al objeto como un concepto. O sea, que este libro contiene el concepto del viaje, es la libreta de viaje, y yo creo que todos de alguna manera podemos desarrollar nuestras narrativas a partir de las experiencias que tenemos. No perdamos la costumbre de dialogar con nosotros mismos, de ensayar, de divagar, de viajar un poco en el lenguaje y de expresarnos, ¿no? El hecho de cohibirnos en la expresión de alguna manera nos lleva a un silencio y a un aburrimiento de nuestras propias acciones. Como que creo que para Michel de Montaigne el peor infierno, la peor mazmorra un poco en donde podía caer era la del aburrimiento. Para él, si lo cito bien, digamos que el objetivo principal de la vida es mantenerse despierto, mantenerse interesado, es disfrutar la existencia. Obviamente eso implica también alimentar el pensamiento, alimentar los ojos, ver cosas distintas, pararse en lugares diferentes para ver las mismas cosas con otros ojos. Y pues nada, terminando con este devaneo también un poco filosófico, un poco histórico, un poco personal del libro y de lo que para mí fue pues una bonita experiencia. Traducir un libro del francés antiguo pues generó muchos desafíos para mí. Tuve que tomar varias versiones. Es un libro que es la primera vez que se edita al español latinoamericano. O sea, había unas ediciones en España, unas ediciones de alianza y de bolsillo que contenían alguna parte del diario, pero no tenían pues todo lo que contiene este. Y pues entendí también cómo viajar es de alguna manera traducir culturas, ¿verdad? Es ser un puente entre las culturas y pues nada, me dio muchas más ganas de seguir entendiendo culturas distintas a la mía y sobre todo pues de venir a lugares como este tan distintos a lo cual yo estaba acostumbrado y que me han enriquecido tanto como persona. Y pues nada, a lanzar un enhorabuena y un felicidades al
al impulso cultural de tener una feria de libro y reunir a la gente alrededor de la cultura, ¿no? Que como decía al principio de mi intervención, se refiere a los cultivos, ¿no? A la manera en la cual están dispuestos los cultivos. Eso es la cultura. La cultura es todo aquello que viene de la tierra y que ha creado un poco el hombre a partir de sus ideas y de su trabajo. Y pues nada, diciendo esto, les agradezco por su tiempo, por su atención, y pues nada, espero que podamos convivir un poco en lo que queda de tiempo. Le agradezco mucho a Ramsés por su labor como presentador, y quizás nos queda un espacio para algunas preguntas. Así es, aquí está el micrófono. ¿Quieren preguntarme eso? Bueno, primeramente felicitarte por el taller y todas esas charlas, ¿no? que pudimos escucharte por un lado, pero mi duda es que tú que has estado tratando de analizar el medievo, ¿no? Que se le ha llamado una parte oscurantista, ¿no? Siempre lo hemos conocido así. ¿Qué tan oscuro podrías considerar esta época, ¿no? Por toda la barbarie que de repente nos toca vivir, ¿no? Claro, sí, pues mira, yo pienso que no estamos muy lejos pues nada, del colapso. O sea, estamos asistiendo un poco al colapso de muchos esquemas sociales antiguos. O sea, en la última semana han sucedido muchas cosas que nos han tocado. Todos hemos escuchado acerca de Ecuador, ¿verdad? De la crisis política en Ecuador, del toque de queda, del alza de los movimientos y los grupos indígenas, que hizo revertir un poco el proceso de la tiranía en la cual se está convirtiendo el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador. Por otro lado, hemos visto en España las manifestaciones en Cataluña hace 3 días, están teniendo como un colapso muy fuerte, mucha efervescencia. Lo que sucedió en Culiacán hace 3 días es el síntoma también de cómo está colapsando poco a poco esta noción del Estado y del gobierno, ¿verdad? O sea, hay algo que la historia nos está diciendo en poco tiempo que estamos haciendo mal y que está comenzando a desmoronarse, ¿verdad? Yo creo que, como te decía, el medioevo no fue una época de oscurantismo como se quiere creer. En el medioevo la gente era libre de hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo hice una intervención hace poco acerca de la cacería de brujas y descubrí que había muchos grupos femeninos en donde por ejemplo, las mujeres entre ellas controlaban lo que era la natalidad. O sea, a través de como estas pócimas y este contacto con las hierbas, pues nada, utilizaban como las hierbas también para mecanismos y decidir si querían tener un hijo o no. Porque digamos que las hierbas abortivas han existido desde hace mucho tiempo, y como que esta sabiduría se ha perdido, este contacto con lo tradicional, con lo natural, y se empezó a tildar de brujería. Entonces empezó a seguir y a cazar estas mujeres que eran enjuiciadas, y toda mujer que tuviera cierta edad y que viviera un poco alejada de la comunidad, entonces respondía al criterio de brujería, y llegaban estos agentes de la Inquisición y preguntaban si su vecina se parece si cumple con estos requisitos, y si sí, pues la juzgaban y la llevaban a la hoguera. Eso sucedió en el siglo XV, y eso había pasado ya mucho tiempo después del medioevo. Entonces, digamos que para mí, de hecho, el siglo XV, lo que llamamos Renacimiento, que es el renacimiento de las artes y de la cultura, fue un periodo bastante oscuro, fue mucho más oscuro que el medioevo, porque en el medioevo se permitían como estas prácticas, estos círculos, no solo entre mujeres, sino también entre hombres. Se permitía que vivieran en la misma casa sin estar casados, se permitía que las mujeres oficiaran actos sacramentales y religiosos, lo cual para el catolicismo, que hermoso lapsus, es algo impensable.
Y pues si tuve lazos del capitalismo fue porque justamente esta secta de mujeres que regulaba su propia natalidad, que regulaba un poco su funcionamiento, en las cuales unas y otras eran como, no había jerarquías, representaba para el capitalismo una resistencia, porque el capitalismo es un sistema de producción que quiere controlar la fuerza productiva y le conviene que haya más gente y que se reproduzcan más, y por eso, pues nada, de ahí también la sacralización del matrimonio como fin último de la existencia humana, y el hecho de que unas mujeres controlaran la natalidad y pudieran abortar si lo querían, era satanizado y era un sinónimo de lo que está mal, y que vivieran en un mismo techo sin casarse y que tuvieran los mismos derechos entre ellas sin haber una jerarquía, era algo que los espantaba terriblemente y que comenzó a juzgarse en el Renacimiento, una época en donde se instauraron, pues nada, cacerías de brujas por toda Europa. Estamos hablando de, sí, entre 1500 y 1600, empezó pues, un genocidio sistemático, algo de lo cual no se habla casi y de lo cual hay que hablar como para que nos haga reflexionar a nosotros este hecho histórico, este terrible hecho histórico, y cómo se está aplicando y qué antecedentes tuvo y por qué no se examinó, por qué no se ha hablado de eso y por qué se ha folclorizado la figura de la bruja, por ejemplo, que es esto de la escoba. Si tiene una escoba es porque es el instrumento doméstico por excelencia, entonces es como un llamado hacia la figura de la mujer que tiene que estar limpiando y que tiene que estar un poco al servicio de esta inmensa pirámide, terrible pirámide que puede ser el capitalismo. Eso para responder a tu pregunta, ¿sí es cierto? Mi abuela decía, no ha muerto, pero ya no lo he visto. Decía, viajar es morir. Entonces evitaba lo posible viajar, lo que fuera. Y nos asustábamos con su frase de viajar es morir. Pero hay algo de real en eso. Tú viajas, mueres, ¿no? Y vuelves. O sea, tú sabrás cómo vuelves, pero es la conversión de uno mismo a través del viaje. Si viajas con los sentidos, el conocimiento entra por los sentidos. Sí, es muy interesante pues, esta idea de viajar es morir. Sí, quizás viajar es morir un poco, pero afortunadamente uno necesita renacer y reconstruir su existencia. Este viajar es morir a mí me hace pensar en que cuando me fui para Francia, que tenía yo 20 años, como que murió ese Camilo que estaba como un poco atorado, me gusta ese término que usan ustedes bastante, entre muchas obligaciones sociales, en quién tenía que ser yo para mi familia, en quién tenía que ser para mis amigos, en estas máscaras que construyen la personalidad. Entonces para mí fue morir en ese sentido y renacer y reconstruirme y volver a habitar mi cuerpo, volver a habitar mi mente y reconstruirme como persona, y fue renacer. Yo respondería un poco a esa afirmación de que viajar es morir. Sí, de alguna manera viajar es morir, y afortunadamente pueden morir como esas cosas que ya no sirven de uno y que te estaban un poco marchitando, ¿verdad? Hoy que tuve la oportunidad y la fortuna de ir a los petroglifos, me encontré con un elemento que me parece muy simbólico y que me gustaría utilizar para un texto que estoy escribiendo, y es como esta figura de la piel de la serpiente, ¿verdad? Porque la serpiente muda su piel y nos deja como esta cáscara, ¿verdad? De cierta manera nosotros estamos compuestos así de capas, ¿verdad? La palabra persona, muchos me imagino que lo saben, significa máscara, ¿verdad? Todos somos muchas máscaras, y que me hace pensar en una referencia cinematográfica un poco popular que es la de Shrek, cuando Shrek está conversando con este burrito y le dice que los ogros son como cebollas. Entonces el otro le pregunta, ¿pero por qué cebollas? Pues sí, somos capas, y al final de cuentas los seres humanos somos eso, tenemos una máscara para actuar delante de una situación, otra máscara para actuar delante de otra situación, y estamos compuestos de pieles de serpiente de alguna manera. Entonces yo pienso que sí, viajar es morir, y afortunadamente. Camilo, ¿tus libros están a la venta? Sí, traje ahí 5 ejemplares, tiene un costo de 200 pesos, pues nada, sí, perfecto, y nada, pues es un hermoso diario de viaje, una hermosa tipografía con ilustraciones, con un mapa,
y pues nada, está separado por experiencias y cuenta cómo sucedía un viaje en el Renacimiento y en qué se parece al viaje que hacemos hoy en día, que podemos hacer. Pues agradecemos la participación esta tarde-noche de Camilo Rodríguez. Un aplauso para él. Y pues con Camilo terminamos esta primera Feria Internacional del Libro del Desierto, Caborca 2019. El gobierno municipal de Caborca, la Dirección de Cultura y toda la gente que se sumó a este proyecto, como los patrocinadores que están en la entrada de aquí de Caborca, les agradecen su asistencia. Nos vemos el año que entra. Y pueden pasar con Camilo para la compra de libros. Autografía se lo